Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos durante esta madrugada? Gafotas me va bien. Gafotas. Sí, gafotas. Preguntamos siempre a nuestros invitados, al Faro, su relación con el mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? ¿Cuándo lo descubres por primera vez? El mar me gusta más bien poco, porque a mí me gusta, soy una persona, soy de la meseta, entonces el mar, bueno, no es que me guste poco, pero me gusta que solo disfrutarlo en época estival, cuando veo el mar. En otro momento del año me da mucha melancolía. Mm. Entonces hay gente que dice, ay, yo necesito estar cerca del mar. Yo no, bueno, de hecho, como ha podido la gente deducir. Entonces, pues eso. Y yo lo descubrí bueno, me gustaban mucho las historias que me contaban los amigos de mis padres, que decían, yo vi el mar con veintitantos años, ¿no? Porque antes, supongo, bueno, supongo, ¿no? Les costaba más a la gente de interior ver el mar, más tiempo. Y me llamaba la atención, porque claro, ya en nuestra generación lo normal era ir ahí de pequeños al mar. Y bueno, me sumergí, me gustó, me pegué unos cuantos revolcones, se me cayó el bañador en una de esas. Y bien, ¿Lo pero recuperaste? sí, lo recuperé. Pero claro, salí que aquello era un cacahuete, porque estaba fresquito. Era en el mar Cantábrico, en esa aventura en concreto. Pero la gente que vivimos la zona en la que yo vivía, solemos ir al Levante. ¿Sabe? Murcia, mucho Alicante, mucho San Juan. Y luego en mi época de mocedad, ahí también disfruté bastante ya. Combiné la playa con lo que eran las juerguecillas. Ujú. Has dicho que eres de la meseta, Sí, eres de un lugar de La Mancha. sí, sí. Yo nací en Albacete, una ciudad, bueno, en Nueva York de la Mancha, ¿no? Una ciudad preciosa, que la gente que va se queda cautiva de su belleza. ¿Qué tiene Albacete? ¿Qué tiene? Tantas cosas. Bueno, Albacete, a ver, es una ciudad, yo creo que la gente cuando va no tiene ninguna expectativa. Y pues eso, oye, juega a nuestro favor. Yo creo que se encuentra sobre todo con una ciudad muy abierta y de gente que es bastante simpática. La gente, los albaceteños somos simpáticos y socarrones y se vive bien, como en muchas ciudades de provincia. Es una ciudad muy cómoda y bueno, pues su país, más que su paisaje, su paisanaje, aunque a la gente que vaya a Albacete recomiendo que vaya al Pasaje Lodares, que es una joyita de muy coqueta. Has hablado de la socarronería, Mm, que es una magnífica palabra sí, para definir una forma de estar en la vida, yo creo. pues sí, esto es una cosa yo creo que es extensiva a los manchegos en general. Somos gente socarrona. Podemos parecer un poco secos al principio, pero el sentido del humor y una ironía así rural, pues rápidamente hacemos gala de ella. Y yo creo que sí, que hay que ser socarrón en la vida. Bueno, ¿qué voy a decir yo del sentido del humor? El sentido del humor es algo imprescindible para vivir bien. Ujú. Hablaremos ahora dentro de un ratito del sentido del humor, Claro que sí, Mara. pero muchos habrán reconocido en esta Gafotas la voz de Joaquín Reyes. Hombre, porque mi voz aterciopelada es inconfundible y a través de las ondas acaricia a nuestros oyentes en la cepa de la oreja. Joaquín, ¿desde cuándo tienes gafas? Pues mira, te voy a decir una cosa, Mara, no te creas que me las pusieron muy pronto. O sea, ya tenía 7 u 8 años. Que oye, hay gente que lleva gafas antes. Pero mis padres se dieron cuenta que me acercaba bastante a la tele. Prácticamente ya estaba así con la frente pegada. Y dijeron, igual este chiquillo ve regular. Y ya empecé mi carrera como miope, que ha ido bastante bien. Pero me gustó llevar gafas y lo de gafotas, bueno, me lo he puesto como seudónimo al principio de la entrevista, porque era a lo primero que recurrían cuando se querían meter conmigo, gafata, gafarrón, cuatro ojos. Pero a mí, lejos de molestarme, me gustaba definirme como un gafotas, porque soy un gafotas. Y las gafas son parte de y incluso cuando tuve oportunidad de operarme, porque la miopía se puede operar,
yo decidí no hacerlo porque me gusta llevar gafas. Mm. Es parte de mi imagen. Oh, Joaquín, ¿cómo era el ambiente en el que te criaste de pequeño? ¿Tus padres tenían buen humor? ¿Esa socarronería de la que has hablado que lucen los manchegos se palpaba en tu casa? Sí, en mi casa había mucho sentido del humor. Mi padre era una persona muy graciosa, muy ocurrente. Mi madre también tenía bastante sentido del humor. Entonces en mi casa, cuando cenábamos juntos, pues siempre había bromillas. Siempre había bromillas. Y mi padre casi siempre era el que las iniciaba. Y yo qué sé, soltaba cosas muy inesperadas que, pues, por ejemplo, una vez comiendo dijo, me gustaría decir un poema. A ver, todos, a ver, callaros que voy a decir un poema a papá. Y entonces dijo, a mí me hubiera gustado casarme con la churrera para estar todo el día churro dentro, churro fuera. Y a mí se me salió la sopa por las narices. Entonces mi madre como que le regañaba así de una manera cómplice. Desde luego es que eres peor que los chiquillos, ¿qué cosas dices? Y así era la cosa. Entonces había mucho sentido del humor. Hay una cosa que querría hablar contigo y es de la necesidad de reírse de uno mismo. Porque eso lo echamos un poco en falta, pero probablemente sea el primer paso para hacer sentido del humor, ¿no? Que uno sea capaz de reírse de sí mismo. Claro, reírse es que yo creo que reírte de, pues eso, como tú has dicho, reírse de uno mismo es una manera de ir por la vida que hace bueno, pues sobre todo que te quites importancia, porque yo, por ejemplo, sospecho de la gente que es seria, la gente que no se ríe, que habla de lo que hace con seriedad y yo no sé, de repente empiezo a sospechar, digo, ¿por qué está tan serio? ¿Por qué habla con tanta importancia de lo que hace? O sea, he conocido gente que era absolutamente genial y muy brillante, que era humilde y que hablaba y pues eso, y que bromeaba sobre lo que hacía. Yo creo que eso es imprescindible. Para los que nos dedicamos a la comedia más todavía, porque cuando uno empieza riéndose de uno mismo, pues ya la gente le permite hablar de cualquier cosa. Tú en clase eras graciosete. Era el graciosete, sí. Tenías fama, pero en plan bien. En plan bien y en plan regular, porque yo creo que a veces debía ser un poquito estomagante ya. Pero sí, la gente siempre se ha reído bastante conmigo y he tenido mucha suerte en ese sentido. Yo creo que o sea, he tenido mucha suerte porque he caído bien a la gente. La gente ha sido conmigo siempre muy cariñosa y eso es una suerte porque me han podido coger de la pechera en alguna ocasión, Mara, que he empezado a hacer bromillas y me podía haber dado alguna manguzada y no ha sido el caso. Me he librado hasta ahora. Sí, también los celebrities te han respetado. ¿Alguno te ha cogido de las solapas? Pues no me he cogido ninguno de las solapas, pero sí que he conocido la opinión de algunos que no les ha gustado nada la parodia. Pero bueno, es que esto, ahora que se habla tanto de la gente que se ofende, yo creo que la gente tiene derecho a ofenderse si algo no le gusta y a opinar sobre las bromas y sobre el humor estaría bueno. Creo que los cómicos tenemos también que acostumbrarnos a que nos digan, que la gente opine sobre nuestras bromas. Joaquín, ¿cuándo empieza tu afición a imitar a las celebridades? O sea, ¿cuál es el primer celebrity que se te pasó por la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué mantuviste tu acento, tu forma de hablar? ¿Cómo creas el primer personaje? Pues estaba viendo un documental de David Hasselhoff donde contaba una serie de peripecias. Por ejemplo, que decidió televisar un concierto suyo en pay-per-view y coincide con la con la huida de O.J. Simpson por la autopista de Los Ángeles, con lo cual es un fracaso absoluto, nadie quiere ver su concierto. Entonces estaba hablando de eso. Y dije, es el protagonista del Coche Fantástico. Coche Fantástico que luego le dio y de los cantar. Vigilantes de la Playa. Sí. Que él intentó dejar su carrera en la interpretación por la canción. Fracaso. Entonces yo estaba viendo ese documental, me pareció muy interesante el testimonio y empecé a hablar con acento manchego, con Kense. Empecé a hablar empecé a contar lo que él decía y me pareció muy gracioso. Me pareció muy gracioso el contraste entre lo que se dice y cómo se dice. Y dije, bueno, esto puede ser algo divertido, ¿no? Empezar a parodiar personajes, pero todos con el mismo acento. Personajes que tengan, sobre todo, mucho recorrido. Me interesaba
pues las personas que habían ya pasado, que había pasado ya su cenit en la fama, ¿no? Y así fue. Entonces, claro, no tenía límites, porque como todos los hago igual, y aún sigo con esta broma, que ya está bien, que empecé en el 2002, con esto de imitar con acento manchego. ¿Cuál es el que más el que más celebra la gente? Bueno, para la gente que no lo sepa, lo suelo hacer con un maquillaje muy sofisticado. Sí, Que cuéntame un poco eso. Sí, es, sí. eso es, siempre digo que es la mitad de la gracia, que es eso, que los maquillajes de Nacho De Díaz, Nacho. Ujú. que ahora está trabajando sin parar porque es buenísimo en muchas producciones cinematográficas, pues con él creo el maquillaje. O sea, él me dice, bueno, pues te voy a poner esta prótesis, te voy a poner esta peluca, estas lentillas, y entonces intentamos que el personaje se acerque mucho físicamente a la persona parodiada. Y pues ha habido Por ejemplo, muchísimos. Tita Cervera, ¿no? Tita Que es Cervera, una de las grandes. claro, Tita Cervera. ¿Estudiáis juntos Claro, dicen, pues mira, Tita todo su tiene, sí, aspecto? claro. Pues mira, te vamos a poner esta peluca, creo que te vamos a poner esta prótesis en el cuello y esto para quitar un poco de volumen, claro. Entonces, él tiene muchos moldes de mi cara y los va modelando sobre ella y así vamos componiendo el personaje en ese aspecto que a mí me pareció muy importante desde el principio, utilizar prótesis y todo tipo de efectos de maquillaje. A mí me encantaba porque lejos de ser una dificultad, para mí es una herramienta que hace más eficaz mi trabajo. Cuando tú te ves ya Claro, yo disfrazado cuando es me veo cuando ya disfrazado, sientes el claro, personaje. yo ya llega un momento que digo, va, si ya soy él o ella. Y eso ya para mí es un momento de magia. Joaquín, en este programa esta noche estamos girando sobre los nombres. Sí, Y claro, uno es su nombre. claro. Estamos preguntando a los oyentes qué nombre se habrían puesto si no tuvieran el que tienen. Pues, bueno, hay gente que se los cambia, de hecho. Sí, 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 sí. A mí me pusieron Joaquín por un tío mío, un hermano un tío abuelo, y resulta que no le gustaba a mis padres el nombre. Y yo decía, ¿qué nombre tan bonito tengo? Y mis padres decían, no es muy bonito. Y yo decía, pero si es precioso, no te creas que es muy bonito. Y resulta que entonces se daba la circunstancia de que a mí me gustaba y a mis padres no. Pero a mí me gusta Joaquín, no es muy No, corriente y me suelen confundir con Agustín, simplemente porque termina con la misma sílaba. Y bueno, con el mismo fonema, mejor dicho. Y a mí me gusta Joaquín. y tienes un apellido de envergadura, Reyes. Reyes, que es un apellido gitano, por cierto. A lo mejor en algún momento de mi vida empiezo a cantar o a bailar o sea, me sale el duende. ¿Quién sabe? Pero sí me gusta cómo suena Joaquín Reyes. Mm. Suena así suena con fuerza. ¿Quién se inventó, por ejemplo, el nombre de Enjuto Mohamuto? En Juto Mohamuto fue a Pachas con mi mujer. Estábamos en un hotel en Viena. Esta anécdota la conté una vez y dijo la gente, ¡qué bien, estabas en Villena! Porque como pronuncio fatal, pero no, estaba en Viena, pero también podía estar en Villena, oye. Y vimos a un japonés, así mayorcete, que hacía sus ejercicios físicos en el jardín, ahí en el parterre del hotel. Y dijimos, fíjate, como estaba en Juto, dijimos, mira, en Juto Mohamuto ya está haciendo sus ejercicios. Y esa chorrada luego la recuperé. Dije, qué nombre tan chulo para un personaje. Se me ocurrió hacer el personaje de Juto Mohamuto, que es una persona que no sale de su habitación porque está navegando sin parar. Y lo demás ya pues es historia de la tele. En el principio del principio, Sí, en Muchachada Nui. cuando todavía la gente no tenía internet. Pues Lo había, tenían cuatro. había pocos y entonces se les llamaba, ya no eran ni siquiera millennials, se decían que eran geeks. O en el caso extremo de los japoneses, que literalmente no salen de su habitación, bueno, a esa figura se le llama hikikomoris. Y los hikikomoris se meten en la habitación y no salen. Y en Juto es un hikikomori también, claro. Joaquín, ¿cómo fue el encuentro entre Ernesto, Raúl y tú y cómo de repente surge la hora chanante y os lanzáis directamente al estrellato, la verdad? Sí, el estrellato al principio. Desde la 2, que ya era difícil. Sí, bueno, empezamos en lo que era Paramount Comedy entonces, seguimos en la 2, que era realmente, bueno, una cadena que en esa época se programaban cosas muy chulas. Bueno, se siguen programando ahora, ¿eh? No quiero decir que... Pero en esa época, bueno, apostaron por nosotros como producción propia. Y
Ernesto conocía a Raúl Cimas y a Julián López en la facultad, con ellos ya hacía vídeos. Yo también pues trabé amistad con Carlos Areces, con Santiago de Lucas, que era el realizador de La Hora Chanante también. Y bueno, pues el padre de Ernesto y el mío eran muy amigos. A Ernesto yo lo conocía de toda la vida y nos juntamos en Madrid. Y Ernesto trajo a Raúl y a Julián. También de repente Santiago llamó a Carlos y empezamos a juntarnos. También Pablo Chapella, que estudiaba interpretación en Madrid. Y empezamos a juntarnos y éramos todos muy diferentes, pero compartíamos un humor parecido. Éramos jóvenes y en esa época todo nos venía bien. Y, y ahí estábamos haciendo todo lo que se nos emperejilaba. Y era un momento muy excitante. ¿Cuándo os dais cuenta de que verdaderamente estáis marcando un punto de inflexión en el humor? Veníamos de Martes y 13, de Gila, de Chiquito de la Calzada, y de repente aparecéis vosotros con una forma muy nueva de hacer humor que mucha gente no entendía. Sí, aún siguen sin Bueno, entender. acuérdate Pero de los Goya. es que, pues mira, ahí es un buen ejemplo. Lo de los Goya, eso fue, en fin, sí, fue nuestro canto del cisne. Pero, a ver, al fin y al cabo nosotros no somos más que una continuidad de un humor que ya se hacía en España, porque, por ejemplo, nosotros siempre citamos a Faemino y Cansado. Faemino y Cansado hicieron ya un humor muy diferente. Cuerda. Claro, José Luis Cuerda, en Amanece que no es poco. Y luego ya empiezas a mirar, a ver, pues, gente que hacía el humorismo, o yo qué sé, Jardiel Poncela, Ramón Gómez de la Serna. Y te das cuenta que tienes que ver con ellos también, aunque los hayas descubierto después. Pero yo creo que sobre todo fue que nos dejaron trabajar con libertad, que la gente que nos contrató nos dejó hacer lo que queríamos. Y eso es muy importante porque eh, podíamos equivocarnos, pero desarrollábamos nuestras ideas. Y teníamos claro que queríamos utilizar otros referentes y hacer cosas distintas a lo que se hacía aquí mayoritariamente, que también estaba muy bien, porque tú has nombrado a Martes y 13 hicieron sketches que eran gloriosos y Ojila. claro, Ojila. Pero Cruz y Raya, por utilizar un referente un poco más cercano, también hacían sketches graciosísimos, pero nosotros queríamos hacer cosas que fueran por otro lado y arriesgar. Y eso fue lo que yo creo que definió un poco lo que hacíamos, ese riesgo y también esa libertad para hacerlo. Ujú. Joaquín, para terminar, ¿qué le pasa a este país con el humor? No sé si es un problema de los ciudadanos, si es un problema de los políticos, no sé qué ocurre, que estamos 20 años atrás. O sea, por una parte creo que estamos bien, o sea, creo que se hace un buen humor en España, creo que hay gente, sobre todo gente joven, que está haciendo monólogos cada vez mejor escritos, piezas también muy divertidas pues en internet, ¿no? Lo que pasa es que el poder ha ejercido mucha censura. O sea, creo que se han conocido casos de gente que ha tenido que ir ante un juez por un tuit, ¿no? Y creo que eso no puede ser. Por otra parte, lo que te apuntaba antes, yo creo que los cómicos tenemos que responder por nuestra broma. Si nuestra broma le ofenden a alguien y te tienes que explicar, pues te tienes que explicar. Y si te tienes que disculpar, pues te tienes que disculpar. O sea, yo creo que no nos podemos escudar en, bueno, es humor. No, el humor tiene una ideología detrás. Y si tú piensas algo y lo expresas con una broma, pues tienes que hacerlo con todas las consecuencias. Pero creo que somos un país que tiene buen sentido del humor, ¿eh? A mí no me gusta tampoco trazar esa imagen de un país como cascarrabias, que no sé, no, yo creo que somos un país. Lo que pasa que la cosa, no solo en el humor, quiero decir, la cosa está tensa en general, ¿no? Y a veces eso pues se transmite a todo, a todo tipo de espacios, pero yo creo que tenemos un buen sentido del humor, Mara. Ujú. Bueno, ahora que has dicho lo de la disculpa, ¿te has quedado alguna vez con ganas de pedir disculpas a alguien y has dicho, "Ay"? Yo creo que no, hombre, me habré equivocado muchas veces, por supuesto, pero no, yo creo que más o menos me he portado bien el humor, Mara. ¿Quién ha sido o es el faro de tu vida? Pues yo diría que mi adorable esposa. Claro, porque ella es profesora de infantil y me lleva muy bien. Y es una persona, yo valoro mucho estar con una persona que no se dedica
a lo que yo hago, ni por asomo, porque me permite desconectar. Y sí, es el faro de mi vida. El faro y la brújula. Es el faro, la brújula y el camino. ¿Llevas toda la vida con ella? ¿Se Sí. sigue riendo de tus gracias? Sí, porque lo puse en el contrato, el contrato matrimonial, prematrimonial. Dije, te tienes que reír de mis gracietas. Sí, yo le digo, cuando entro en casa, digo, nena, ahí dentro la gente, o sea, ahí fuera la gente me dora la píldora, pero valoro que también lo hagáis aquí dentro. Y a mis hijos también ya les estoy educando en el halago a su padre, a la figura paterna. Joaquín Reyes, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Muchas gracias a ti, Mara. Un besico a todos. Otro para ti.